protagonistas de la ciencia han logrado que debatamos en el año 2021 si conviene o no darse una vacuna. Ya eso es un logro para esta minoría muy pequeñita, pero muy ruidosa. Por eso vamos a hablar con Brenda Walter, que es coordinadora de proyectos de la Fundación Bungay Born. Hablamos con ella porque esta organización hizo un relevamiento, ¿no es así, Brenda? Respecto de la confianza que hay en las vacunas. Es increíble que tengamos que hablar de esto, insisto, Brenda, no sé qué te parece a vos. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buen día. Sí, efectivamente, como bien decís, desde la Fundación Bungay Born hace 2 años que estamos llevando adelante esta medición y lo destaco porque nosotros diseñamos este proyecto en un mundo prepandemia, cuando muchas de las cuestiones que hoy se discuten no eran parte de la agenda. Entonces, en ese momento nos preguntamos cuáles eran las razones por las que las personas en Argentina no se vacunan. Y lo abordamos desde 2 dimensiones. Una es la confianza, que está muy asociada a esto que vos comentabas recién, y otra es el acceso, ¿no? Entonces, claro, este índice de confianza y acceso a las vacunas justamente lo que busca es ver cuáles son las variaciones en los niveles de confianza de la población argentina, por un lado, sí, y cuáles son las barreras de acceso a las que se enfrentan las personas al momento de vacunarse. Ok, hablemos de la confianza, que es lo que más nos indigna, porque después de la del acceso, sí, por supuesto, es importante siempre, ¿no? Está bueno, insisto, fueron visionarios porque empezaron este estudio en el año 2019, o sea, antes de la pandemia, como recién vos contabas, lo cual nos también permite saber si subió o bajó, porque si la haces en el año 2020 por primera vez, y no sabés si hubo más o menos credibilidad. Yo tengo el número redondo del estudio que hicieron ustedes, ¿no? 2019, confianza en vacunas, 93,7%. 2020 bajó a 86,9%. Es decir, un 7,2% menos de gente cree en las vacunas. Y para colmo, en medio de una pandemia. Exacto. Esto, a ver, estos valores se pueden leer de muchas maneras, ¿no? Pero lo cierto es que, si bien todavía en Argentina, afortunadamente, tenemos un nivel de confianza relativamente alto, porque decir que hoy el índice de confianza es de casi 87 para la población argentina en general es una buena noticia. Si esta tendencia a disminuir se consolida en el tiempo, sí va a ser un tema preocupante. Claro. Y lo sabemos porque, bueno, estamos leyendo un poco esta historia con el diario del lunes, lo que ha sucedido en otros países del mundo, donde los movimientos antivacunas de pronto surgieron como movimientos marginales, que es lo que ocurre hoy en Argentina, y que poco a poco fueron fortaleciéndose por múltiples razones. Entonces, nosotros queremos poner foco justamente en que, si bien todavía contamos con un alto nivel de confianza y adherencia de la población a las vacunas, hay que prestar hay mucha países que atención, están peor. sobre todo en este contexto. Sí, entiendo. Exacto. Y hablando de la accesibilidad, que eso siempre es importante, ¿no? Con pandemia, sin pandemia, en general, porque vi el informe, tiene muchísimos datos. ¿Qué es lo que más le llamó la atención? Nos llamó la atención en realidad la caída drástica del índice de acceso con respecto al año anterior. Pero de nuevo, este es un año muy especial, porque si bien nosotros contamos con una línea de base pre-pandemia, también tenemos presente que muy posiblemente hayan otras razones por las que las personas se enfrentaron a barreras de acceso que tienen que ver con la pandemia y con la cuarentena. Sobre todo el comienzo, ¿no? Que la gente dejó de hacer el tratamiento médico, dejó de ir al hospital y claro, muchos dejaron de vacunar a sus hijos por miedo a que se contagien en el centro médico, lo cual es increíble porque tenía más miedo contagiarse en un centro médico que en el supermercado, donde iban todos los días. Pero bueno, es distinto eso. O restricciones en la circulación, o dudas al respecto, o que el vacunatorio estaba cerrado fuera del horario normal. Claro. Y ya de por sí salir a la calle para todo el mundo era un tema hace unos meses, ¿no? Ahora, entiendo que la accesibilidad haya bajado del 2019 al 2020 porque lo que recién explicamos. Pero quizás las cifras más reales en ese sentido sean las del 2019. ¿Qué datos encontraron respecto a la accesibilidad de las vacunas en general? Ya no hablamos de COVID. Respecto a situación geográfica o no sé si el índice de educación o la posición socioeconómica influyen. Sí, sin dudas. Nosotros lo que hacemos es presentar estos índices en niveles agregados y cruzados con ciertas variables sociodemográficas, como explicabas recién. Y en el caso del índice de acceso 2019, uno de los datos que se destacaban eran que justamente las personas se enfrentaban a múltiples barreras de acceso asociadas, por ejemplo, a la falta de disponibilidad. Eso por un lado. Y por otro lado, también habíamos observado que a menor nivel educativo, menor nivel de acceso
Y esto, bueno, tiene que ver mucho, ¿no? Con el nivel educativo muchas veces se toma como un proxy de nivel socioeconómico. Entonces, este tipo de información sirve muchísimo para orientar de manera más eficiente recursos desde la política pública. Claro. Nosotros lo que pretendemos justamente es generar insumos para que se puedan mejorar las estrategias de inmunización y que se puedan mejorar también de manera focalizada, porque nosotros tenemos un territorio muy amplio, en el caso de Argentina, y no va a ser la misma barrera a la que va a enfrentar una persona que vive en el NOA, por ejemplo, claro, que una persona que vive en la capital federal. Entiendo. Brenda, buen día. Comentabas que la Argentina tiene un mejor índice de confianza respecto de las vacunas con otros países. ¿Podrías darnos algunas precisiones, por ejemplo, de cuáles son los países que tienen menor índice? ¿Cuál es la comparación? Mira, nosotros lo que te puedo contar es el estudio en el que nos inspiramos para desarrollar este índice, que es un estudio que desarrolla la Escuela de Medicina e Higiene Tropical de Londres. Es un equipo que está liderado por una antropóloga que se llama Heidi Larson, es muy conocida en el ambiente de los vacunólogos, como se lo llama hoy, o especialistas justamente en vacunas. Y este equipo se ocupó desde el 2015 de relevar con un estudio que fue obviamente simplificado para que se pudiera colectar en distintos países, los niveles de confianza de la población en las vacunas. Y sabemos que en el caso, por ejemplo, de muchos países de Europa, los niveles de confianza están por debajo del 80%, lo cual ya es alarmante. Incluso en, por ejemplo, Francia, los movimientos antivacunas hoy por hoy tienen muchísima fuerza, lo mismo en Estados Unidos. Entonces, esto empezó de manera muy tímida hace muchos años y con mensajes que tenían escasa circulación, y de pronto hoy nos encontramos con movimientos con muchísima más fuerza que están haciendo que las personas al menos duden, lo cual ya es un problema. Exacto. No es que desconfíen, es que tengan dudas. Y eso nosotros ya lo consideramos un problema para concretar la vacunación, ¿no? Que también entendemos que es un acto solidario, porque que uno se vacune implica no solo el autocuidado, sino el cuidado de los demás. Clarísimo, Brenda. Bueno, estos mensajes son los que tienen que terminar tapando a los otros. Por eso es que nos interesaba hablar con vos. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Los invito a visitar nuestra web, fundacionbib.org, donde tenemos las novedades y más detalles al respecto. Muy bien, clarísimo. Gracias, Brenda. Gracias, buen día. Bueno, vamos a hablar de...